Buenas tardes. Nos hicieron falta 2 horas para el descanso y casi no llegamos, así que, pero bueno, valía la pena porque la comida fue muy provechosa. Una vez más reitero a los técnicos del Consejo de la Cultura Galega la magnífica organización, el agradecimiento por la magnífica organización. Creo que todos los ponentes estamos de acuerdo en que ha sido pues, una jornada magníficamente organizada, ¿no? Vamos con la última ponencia de esta jornada, que precede a lo que será después el debate, y está a cargo de José Fernández Albertos. Es la única persona de las 3 que no había conocido aún, personalmente, pero agradezco esta jornada porque nos ha permitido pues, ponernos cara, y la comunicación, una vez que uno se conoce, es muy distinta que por el frío correo electrónico. Es científico titular del Instituto de Ciencias de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, licenciado por la Universidad Complutense, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard y doctor miembro del Instituto Juan March. Desarrolla su investigación en la intersección de áreas de la sociología política, la política comparada y la economía política internacional. Algunos de sus temas de interés son el estudio de las actitudes de los actores políticos y de la opinión pública hacia la integración económica y política, las instituciones macroeconómicas, las preferencias por la redistribución y el estado de bienestar, y los efectos políticos y electorales de las crisis económicas en las sociedades contemporáneas. Ha impartido docencia en el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales, en la Universidad Pompeu Fabra y en el Instituto de Empresa. Sus trabajos han sido publicados en el Annual Review of Political Science, Comparative Political Studies, International Studies Quarterly, Party Politics, Economic Letters, etcétera, etcétera, etcétera. Escribe de modo bastante regular en el blog Piedras de Papel, en eldiario.es. Y bueno, está aquí porque entre sus múltiples aproximaciones a la sociología del país está pues, los temas que atañen a esta jornada, ¿no? Entonces, pues, es una visión, pues, supongo que muy diferente, o diferente, aunque supongo que se tendrá que alinear de alguna manera o de otra, o mantenerse en una postura de abstención, él verá, pero que sin duda va a tener algo que decirnos que no hayamos oído ya sobre este tema del uso. Así que, José, muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Voy a hablar de pie. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al Consejo por la invitación y a toda la organización por invitarme y por tomar la iniciativa para hablar de estas cosas. Yo me siento un poco... yo tengo una agenda investigadora muy plural, mis colegas me lo critican a menudo, pero esto ya se pasa ya de plural, esto que yo esté hablando sobre usos horarios y los hábitos sociales que corresponden a usos horarios, de verdad que es algo que me toca muy fuera de mi ámbito principal de investigación, pero que en parte un poco por culpa de esta tarea de divulgación que hacemos ahora en el blog que tenemos de Piedras de Papel, que antes ha mencionado Jorge, pues, y por la disponibilidad de datos y el hecho de que habíamos trabajado con datos que permitían, yo creo que al menos lanzar algunas reflexiones sobre cómo los españoles dividen el día y cómo usan el tiempo, y eso podía darnos algunas pistas sobre algunas de las cuestiones que están pululando sobre este tema de los usos horarios, pues de ahí viene mi expertise, como digo, muy modesto en este ámbito. En el tiempo en los año y medio que llevo un poco indagando en estas cosas, un poco lateralmente de mi agenda investigadora, he aprendido mucho y he cambiado mucho mi opinión, en parte por aprender a algunos de los que estáis aquí, sobre la viabilidad y la bondad de alterar los usos horarios y en qué medida esto puede ser una medida que beneficie o que genere más bienestar a la sociedad en su conjunto, etcétera. O sea, que yo valga esta introducción como punto de humildad frente a la gente que ha hablado esta mañana, de la cual, como digo, he aprendido más, mucho más de lo que yo puedo aportar en esta sesión. Lo que voy a tratar de hacer aquí, como digo, mi interés por esta cuestión viene, dejadme contar muy brevemente mi trayectoria personal sobre esto, y es que es un interés, digamos, más personal que académico. Mi primer hijo nació en Barcelona, una ciudad que está más alineada con el uso en un lugar más correcto, para, como no le gustaría decir a
Ah, hice una transición desde Barcelona hacia Madrid con un niño de 2 años y una de las reflexiones muy tópicas de gente como yo que hace esa transición es qué cómoda es una ciudad, Barcelona, una ciudad donde la vida, digamos, se acaba a las 7, 8 de la tarde, donde por la noche no hay ruidos, donde la ciudad se ha acabado, donde nadie te llama a las 10 de la noche, y en Madrid es una ciudad mucho más al oeste, donde la vida no se acaba y a las 10 de la noche cuesta meter al niño en la cama porque la ciudad está todavía efervescente y tú no lo quieres quitar. Entonces, un poco esta reflexión que yo creo que está pululando en muchos de estos debates sobre por qué sería atractivo cambiarnos hacia un uso horario más como el de la mayor parte de los países centrales europeos, como al británico, con lo cual, y si separarnos del uso horario que compartimos con la Europa continental, que tiene una exposición al sol diferente de la nuestra, pues de ahí vino mi interés. Y la parte, digamos, más científica de este interés viene del hecho de haber trabajado con la encuesta de usos del tiempo española, que es de donde vienen también algunos de los datos con los que se han presentado esta mañana sobre la distribución de horas de sueño, de comidas, etcétera, en España, Italia. Pues de haber trabajado con esta encuesta, pues yo creo que mi idea era utilizar los datos de esta encuesta, que tiene una estructura un poco compleja, para iluminar algunas de estas cuestiones. Es cierto que la gente que tiene una exposición que vive en lugares donde el sol se pone en términos de hora legal más tarde, tiene unos hábitos sociales diferentes, mejores, más saludables, que donde el sol se pone más tarde. Es cierto que solo movemos el horario, digamos, cambiamos un poco los números, pero en el fondo las actividades son las mismas en función de la exposición a la salida y a la puesta del sol. Y como esta encuesta de usos del tiempo es una encuesta con una metodología muy particularmente minuciosa para capturar precisamente cómo la gente distribuye las actividades del día en diferentes momentos del tiempo, y con una muestra suficientemente grande permitía hacer algunos de estos análisis, y con este objetivo es con el que yo aporto esta mirada a esta encuesta de usos del tiempo, que se realizó en el año 2009-2010, es una encuesta que se hace una vez cada 10 años, parte de un proyecto internacional, y como digo, es una encuesta que tiene más de casi 20.000 individuos dentro de, creo recordar, entre 5.000 y 10.000 hogares en España, ¿no? Entonces, mi argumento, lo que voy a tratar de vender aquí, en parte un poco como respuesta a mucho de lo que he aprendido durante todo este proyecto, de aprender de leer a la gente que de verdad sabe y que ha pensado sobre las bondades y costes y problemas de un posible cambio del uso horario, voy a intentar poner a prueba una de las hipótesis a favor del cambio horario, digamos, bastante más sofisticadas de la que muchas veces oímos ahí fuera en el debate público, de si se hiciera más de noche antes, estaríamos antes en casa, dedicaríamos más tiempo a los niños y seríamos una sociedad más avanzada, mejor, tendríamos más tiempo para... Y yo creo que hay unos argumentos a favor de un cambio horario que requieren el hecho de que un cambio del uso horario implique no solo un cambio, digamos, en la hora que llegas a casa porque se hace de noche, sino que implica, como se ha discutido esta mañana, una reasignación total de la distribución de horas en el día y pensar más en el equilibrio general de cómo los individuos y las familias cambiamos las actividades en función de la exposición a las horas solares y la hora que es. Lo que voy a proponer es poner a prueba, digamos, una versión benévola del cambio de uso horario, y ver si algunas de las implicaciones de esta versión benévola tienen algún correlato en los datos de esta encuesta de usos del tiempo. Como digo, tenemos datos acerca del uso del tiempo de los españoles, y lo que voy a explotar en todos los análisis que voy a hacer es que tenemos dentro de España, que es un país con unos parecidos hábitos sociales, etcétera, unas mismas normas comunes de una misma legislación, una exposición a los mismos programas de televisión, si se quiere, a los mismos hábitos culturales parecidos. ¿En qué medida la variación entre la diferencia entre la hora legal y la hora solar que hay dentro de España, que como se ha dicho esta mañana no es nada diferente de la que hay ya dentro de, por ejemplo, de una de las zonas horarias de Estados Unidos, pero sabemos que hay sitios donde amanece antes y donde anochece antes, y sitios donde amanece más tarde y anochece más tarde, ver en qué medida esta variación dentro de esta zona de horario hace cambiar los hábitos sociales? Es cierto que la gente que vive en lugares donde anochece antes
se comporta, tiene una vida laboral, una vida social diferente de los sitios donde amanece más tarde y anochece más tarde? ¿O solo cambian, digamos, las horas legales en las que están haciendo actividades, pero la asignación global de tareas es irrelevante como se ha propuesto esta mañana, ¿no? Entonces, lo que voy a mirar es una particular tesis de estas, como esta mañana se han discutido muchas de las potenciales implicaciones de un uso horario. Yo me voy a fijar en algunas de las dimensiones en las cuales yo creo que el argumento puede tener algo más de sentido y es bastante más, digamos, más que nada porque está más pulido y es más concreto y más tratable, que es el hecho de que cuando los individuos que viven en zonas del país donde anochece a una hora legal más temprana, tienen más tiempo durante el día para dedicarlo a su familia, a sus hijos, etc. Y me voy a fijar en una particular variable que mide la encuesta de usos del tiempo, que es el tiempo, lo que llamamos tiempo de calidad dedicado a los niños, que es el tiempo dedicado a enseñarles a leer, a jugar con ellos, no solo cuidándoles, sino dedicándolos y participando en su educación. Y hay una literatura enorme en educación sobre lo importante que es que los padres dediquen mucho más tiempo en este tipo de tareas en la vida familiar a sus hijos y cómo muchas de las variaciones en el éxito escolar de los niños tienen que ver con cómo algunas familias en algunos entornos dedican mucho tiempo a cultivar la lectura, el juego creativo, etcétera, con los niños, y en otras familias, en otros entornos, hay niños que no tienen tiempo o cuyas familias no tienen tiempo para dedicarles a estas cuestiones, ¿no? Entonces me voy a centrar en qué medida esta variación geográfica de lugares de España donde están más expuestos, donde anochece antes en términos de hora legal y amanece antes en términos de hora legal, está asociada a diferentes usos del tiempo en esta variable del tiempo de calidad dedicado a los niños. Como digo, me he visto obligado a reformular la hipótesis y que para que el argumento a favor de, no sé si a favor del cambio de uso horario, pero a favor el argumento, digamos, a favor de que los usos horarios importan para los horarios de la gente, esta distinción entre el uso horario y el horario que se ha puesto de manifiesto esta mañana, yo creo que es muy importante y es la base para cualquier discusión. No es lo mismo cambiar los usos horarios que cambiar los horarios, pero la idea detrás de que un cambio en el uso horario puede estar detrás de un cambio en los horarios se sostiene detrás es un argumento un poco más complejo del que muchas veces se presenta en el debate público, demasiado sencillo, ¿no? Y la idea es la siguiente, que lo que voy a proponer aquí, como digo, yo no estoy muy convencido de toda esta historia, pero voy a ponerme en el lugar de una explicación a favor de un cambio en el uso horario que es relativamente sofisticada y vamos a ver en qué medida hay evidencia que apoye esta idea de que podríamos pensar que un cambio en el uso horario podría tener algunas consecuencias beneficiosas. Como digo, yo soy muy escéptico y adelanto mi conclusión final sobre si esto es la verdadera, si esto nos debería apostar e invertir muchos esfuerzos y mucho capital político, etcétera, en este cambio legislativo, o si deberíamos ser escépticos y dejar las cosas como están. Yo en realidad no estoy cada vez estoy menos convencido. Pero me voy a poner en lugar vamos a suponer que este argumento es cierto. Y el argumento tendría que ser algo así como lo que cuento a continuación. En primer lugar, la hora legal es posible que determine algunas actividades. Esta idea de que cambiamos la hora legal y la gente se adapta en función, pasa progresivamente, readapta sus horarios para que sus actividades coincidan con la hora en que sale el sol y se pone el sol, de tal forma que cualquier cambio artificial en la hora legal acaba siendo cancelado por la respuesta de los individuos. A lo mejor en algunos casos no es verdad. A lo mejor la respuesta de los individuos a los cambios en la hora legal generan determinadas inercias, por determinadas inercias, por el hecho de que uno se fije en lo que están haciendo otros antes de cambiar su comportamiento. Lleguemos a un tipo de equilibrio diferente en el cual nuestra distribución del uso del tiempo es diferente de la que hacíamos antes. Y voy a poner el ejemplo que voy a discutir un poco más detalle en qué estoy pensando. La hora legal, como digo, hace que algunas actividades sean relativamente invariables a la hora que ocurren en términos de hora real, de hora solar, ¿no? Es posible que si las horas legales de la entrada y salida de los niños en el cole es a las 9 de la mañana, igual que observamos que con cada cambio
de hora del verano al invierno que observamos no cambia la hora a la que los niños entran y salen del colegio, de las 9 a las 12, ni se adapta, ni hay una readaptación, pues podemos pensar que a lo mejor algunas horas, algunas actividades del día son relativamente robustas a cualquier cambio en la hora legal, y que por el hecho de que aparezcan en nuestra vida más de noche o más de día, en un determinado margen, por supuesto, siempre es en un determinado margen, a lo mejor los individuos responden no cambiando sus actitudes, sino readaptándolas directamente a la nueva hora legal. Pero puede ser que otras actividades sí sean más sensibles a la hora solar. Y este es el argumento, como digo, es algo más rebuscado y algo más complicado y que requiere de más pasos de lo que el discurso público muchas veces sugiere. Para que el cambio en el uso horario sea efectivo, mi idea es que requiere que algunas horas, para algunas cosas, somos relativamente inflexibles, pero para otras somos flexibles a la hora solar en la que ocurren. Entonces, la hipótesis aquí que propongo es que, por ejemplo, para iniciar el día somos relativamente invariables a la hora de iniciar, en función de qué hora solar es, y si son las 9 entramos a trabajar, por decirlo de forma muy, muy ruda, pero dejamos de trabajar en parte influidos por la hora solar en la que estamos y en parte menos influidos por la hora legal en la que estamos. Entonces, si a las 7 de la tarde estamos trabajando y es de día, pues es más probable en algunas determinadas actividades donde la hora de salida es algo más flexible, que prolonguemos algo más la jornada laboral, mientras que si las 7 de la tarde fueran de noche, el impulso, digamos, de los individuos que están en estas actividades donde la finalización de la jornada laboral es algo más flexible, el impulso por volver a casa sea algo mayor. Esto es un poco, yo creo que la hipótesis que hay un poco detrás de esta idea de que los usos horarios pueden ser importantes. Entonces, el siguiente paso es que si estas dos cosas fueran ciertas, si la hora de llegada a trabajar es relativamente inflexible, así es de día o es de noche, porque todos entramos a las 9, es un supuesto, es una hipótesis, pero es más digamos, inflexible que la hora de salida, y la hora de salida sí que tiene que ver con la hora con el hecho de que si es de día o es de noche. En aquellos sitios donde por el hecho de que sea de tarde por el hecho de que anochezca en términos de hora legal más tarde, la vuelta a casa se retrasa, y esto hace que estos individuos tengan menos tiempo para desarrollar determinadas actividades que puedan ser beneficiosas para sus familias, para sus hijos o para la sociedad en su conjunto. Y esta versión tan sencilla y estoy segurísimo de que cualquier cambio en los usos legales tiene muchísimas más implicaciones. Yo me voy a fijar en esta cosa tan pequeña y tan limitada, pero creo que es la versión un poco más afinada a favor del cambio de uso. Esta idea de que si hacemos que sea de noche a una hora legal más temprana, forzaremos un poco la vuelta a casa de mucha gente, porque la salida es algo más flexible y es algo dependiente de la hora legal a la que es, y esto generará unas posibles oportunidades para estas familias, para estos individuos, para dedicar tiempo a actividades para las cuales ahora no tienen ese tiempo. Entonces, las implicaciones empíricas que yo voy a poner a prueba es que si toda esta historia es cierto, deberíamos observar que aquellos españoles que residen en comunidades autónomas donde amanece y anochece antes, deberían salir de trabajar antes, y aquellos que viven en zonas más al oeste deberían salir más tarde, y que aquellos que salen más tarde pues tienen menos capacidad aquí digo concilian peor, deberían tener menos tiempo o tienen menos tiempo para estas cosas que consideramos socialmente buenas, como que es que los padres dediquen mucho tiempo en sus casas a educar y a leerles cuentos a sus hijos, ¿no? Estas son las dos implicaciones empíricas muy estrechas que voy a poner a prueba en lo que sigue a continuación. Primero, unos gráficos solo para mostrar que cosas un poco bastante de sentido común, que es que las comunidades autónomas, para ver que esta medida que tomo de las comunidades autónomas, como la residencia en diferentes comunidades autónomas, como exposición a las horas, diferente exposición a la relación entre hora solar y hora legal,
cambia, tiene algunas implicaciones para las vidas de la gente. Pues en las zonas sabemos que en los sitios más al este la gente se levanta antes y en las zonas más al oeste la gente se levanta más tarde, algo muy perfectamente consistente pues como con lo que se ha presentado esta mañana, donde si compensáramos por el hecho de que en términos de que está más adelantada la hora en Galicia que en Cataluña o en Baleares, los horarios un poco pues, se compensan, ¿no? La gente entra, la hora de levantarse es relativamente dependiente de la hora solar. Algo diferente, pero algo también interesante es que la relación es algo diferente cuando miramos la hora de acostarse. No es tan clara la relación, es algo más débil, pero sigue existiendo ahí. Un poco lo que sugieren estos dos gráficos es que no hay un automatismo en el hecho de que cuanto antes te levantas porque el sol sale antes, te vas a acostar con la misma relación antes porque el sol se pone antes. Hay diferentes procesos sociales que durante el día, las actividades, las costumbres, las horas a las que la gente está acostumbrada a hacer cosas, que puede hacer que algunas actividades sean más sensibles a la hora de que sale el sol que a la hora que se pone. Pues el amanecer parece, por ejemplo, que la hora de levantarse es más sensible a la hora en que sale el sol que el acostarse a la hora en que se pone, aunque también existe esa relación, ¿no? La primera hipótesis que voy a poner a prueba aquí, lo importante de este gráfico, para poneros en situación, lo que hago es juntar todos los individuos aquí en esta encuesta que trabajan y que tienen y en cuyo hogar hay algún menor de 10 años, porque yo voy a poner a prueba esta cosa muy pequeña de en qué medida la exposición a las horas, la relación entre hora solar y hora legal puede estar relacionada con diferentes actividades de cuidados de niños. Lo que voy a mirar es en qué medida la entrada y salida de trabajo está condicionada por esta posición, digamos, en esta relación entre la hora legal y la hora solar. La variable clave aquí, esto es un modelo de regresión con efectos aleatorios, donde lo que mido son en qué medida todas estas características del individuo están relacionadas con que entren a trabajar antes o después en el transcurso del día legal. Y lo que voy a mirar es en qué medida la longitud, es decir, en qué medida la comunidad autónoma esté más ubicada más al este, con lo cual el sol sale antes, o más al oeste, con lo cual el sol sale más tarde, está relacionada con la entrada o salida del trabajo. Y lo importante, para leeros un poco el resultado principal de estos modelos de regresión con efectos aleatorios, donde el punto de partida para cada comunidad autónoma cambia en función de la comunidad autónoma, de la longitud de la comunidad autónoma. Digamos, el mensaje es que la hora de entrada del trabajo es independiente, no hay una relación estadísticamente significativa en si vives en una comunidad autónoma más al oeste o más al este. La gente que vive en Cataluña no entra al trabajo, de acuerdo con estos datos, más tarde. Los padres y madres que trabajan y que tienen menores a cargo de 10 años no entran más tarde a trabajar en Galicia que en Cataluña. No hay una relación estadísticamente significativa, es negativa, con lo cual iría en la dirección esperada. Cuanto más al oeste, cuanto más al este entrarían antes, pero la relación no es significativa. Pero lo que sí, aquí las estrellitas la línea se ha trabado las estrellitas, pero lo interesante es que la hora de salida sí es dependiente de la longitud. Es decir, mientras que los individuos que residen en comunidades autónomas más al este, donde el sol sale antes, no entran a trabajar antes, lo que sí hacen es salir de trabajar antes que los individuos donde el sol tarda más en ponerse en términos de hora legal. Donde el horario está más adelantado, por utilizar los términos de la anterior ponencia, cuanto más adelantado está, más se retrasa, se pospone la salida del trabajo. Y esta relación sí es estadísticamente significativa de acuerdo con este modelo. Y como digo, esto es incluso teniendo en cuenta la edad de los individuos, que por supuesto influye en la hora de entrada y de salida, el sexo, el nivel de ingresos, el nivel educativo, el hecho de que si la encuesta se refiere a un día de fin de semana, cualquier día de la semana, en qué momento del año se ha hecho. La encuesta no permite
o por lo menos los datos públicamente disponibles no permiten saber en qué día si la encuesta se realizó con el horario de invierno o de verano, pero sí permite saber en qué trimestre del año se hizo, incluso controlando, teniendo en cuenta el efecto de que en los diferentes trimestres del año los horarios cambian, teniendo en cuenta todos el efecto de todas estas variables, sigue habiendo un efecto de que cuanto más al este está la comunidad autónoma, la gente no entra antes a trabajar, pero sí sale antes de trabajar. Y esto sería consistente un poco con esta versión de que el hecho de que el desfase entre hora legal y hora solar, cuanto mayor es, en términos de que más tarde es la hora legal respecto a la hora solar, más tarde tarda la gente en salir de su trabajo. Parece que hay algo de evidencia en este sentido. Y esto es un poco para que veáis un poco la magnitud real de estos coeficientes. Aquí tenemos, el efecto no es enorme, no es tampoco, no está estimado con una precisión tampoco enorme, hay muchísimas, los intervalos de confianza son bastante generosos, son amplios, pero esa relación en cierto sentido existe. Esto es, digamos, el ámbito de longitud en el que está ubicada la península y Baleares y, como digo, pues hay una diferencia de en torno a 20 minutos, media hora, entre las comunidades autónomas más al este y las comunidades autónomas más al oeste en términos de la hora de salida del trabajo. Como digo, incluso después de controlar por todas estas características individuales que sabemos que influyen en la conducta de los individuos. Y esto, como digo, es restringido a aquella parte de la muestra de la encuesta de usos del tiempo del INE que trabajan y que tienen hijos en su hogar menores, que residen en hogares con menores de 10 años, ¿no? Entonces, el primer paso parece que algo de evidencia sí que hay. El siguiente paso es que, bueno, ¿en qué medida esta disponibilidad de tiempo afecta a los usos que consideramos socialmente saludables del tiempo que dedican los padres o las madres a sus hijos? Y aquí lo que he midido, he utilizado diferentes medidas, diferentes formas de categorizar el uso del tiempo que pueden hacer estos padres en esta muestra. Como digo, la encuesta de usos del tiempo que yo recomiendo usar tiene un nivel de detalle enorme en términos de qué actividades son las que la gente está haciendo y además medido con una precisión en slots de 20 minutos. Entonces, lo que miro aquí son 4 variables dependientes, por así decirlo, 4 usos del tiempo que los padres pueden dar a sus horas diarias. Una es el tiempo absoluto que dedican de cuidado a sus hijos, y esto puede incluir vigilancia de los niños, de que no se maten metiendo los dedos en los enchufes, hasta dejarlos ver la tele, etcétera. Hay esta variable en la que me he fijado yo, que es el tiempo que dedican a enseñar, a acompañar a leer, a educar y a jugar con ellos, este tiempo de calidad, digamos, por usar este lenguaje de la economía de la educación, de tiempo de calidad dedicado a la educación de los hijos, tiempo de ocio en general, de salir, de hacer actividades con amigos, visitar amigos, salir fuera, etcétera. Y tiempo que yo aquí llamo de capital social, por esto de mi deformación de sociólogo, supongo, que lo que en realidad mide es tiempo dedicado a actividades organizadas de aportación a la sociedad, participación en actividades de voluntariado, reuniones de asociaciones de vecinos, reuniones de las asociaciones de padres, lo que, como digo, la literatura sociológica llama capital social. En qué medida estas inversiones en relacionarse de forma institucionalizada con otros individuos fuera de la familia que tienen implicaciones para la vida social y el entorno de las familias, ¿no? Entonces, lo que, como digo, sigo teniendo en cuenta el efecto de todas estas variables individuales, del día de la semana que es, del trimestre del año que es, qué nivel educativo, qué nivel de ingresos, el sexo, la edad entra de forma cuadrática porque sabemos que no es lineal el efecto de la edad, sino que puede que sea curvilíneo, el efecto si la persona, el encuestado ha nacido en España o es de origen inmigrante, etcétera. Todas estas variables, algunas de ellas no incluidas en la tabla para no
para no, por razones de espacio, pero la variable importante sigue siendo esta de la longitud. Y en qué medida el estar en una comunidad autónoma más al este o más al oeste cambia el tiempo dedicado a cualquiera de estas actividades. Y el mensaje de esta tabla es que, como digo, el tiempo de educar a los niños sí parece que ser dependiente de esta ubicación geográfica del individuo. Aquellos que viven en comunidades autónomas más al este, con variables de longitud positivo, porque están más a la derecha de Greenwich, están asociados a más tiempo, a más slots, más intervalos de tiempo dedicados a la educación de calidad de sus hijos, y aquellas más comunidades autónomas, residentes de comunidades autónomas más al oeste, donde, siguiendo el argumento presentado anteriormente, el sol se pone en términos de hora legal más tarde, están asociadas con menos tiempo de educación de calidad a los hijos, ¿no? Esta variable, como digo, el efecto sigue siendo positivo y estadísticamente significativo, pero para las otras variables, para las otras dimensiones del tiempo, los resultados no son iguales. El tiempo conjunto dedicado a los hijos no cambia, el tiempo de ocio tampoco va en la dirección contraria, con lo cual va un poco en la intuición que podríamos tener. Cuanto más pronto de noche se hace, en línea de lo que dicen de la propuesta de Baleares, de la que hemos estado comentando esta mañana, menos tiempo hay para actividades de ocio, aunque la relación está casi al límite de la significatividad, pero no lo es estadísticamente significativa. Y lo que me interesa también señalar, menos tiempo para estas actividades de inversión de capital social. A lo mejor, entonces, un poco el mensaje de esta tabla es, sí parece haber algo de evidencia de que cuando el sol, en los lugares en los que el sol se va antes en términos de hora legal, los padres parecen tener más tiempo para dedicarle educación, para educar en calidad a sus hijos, pero esto no sale gratis. Parece que tienen a cambio menos tiempo de ocio y a cambio también menos tiempo para estas actividades de capital social que podrían, de forma razonable, podrían estar asociadas al hecho de que sea de día y que la vida, digamos, civil sea más fácil de llevar a cabo. Entonces, a lo mejor es posible pensar que esto no es un free lunch, como dicen los economistas, sino que si hacemos este ejercicio de ingeniería social para forzar que la gente salga antes de su trabajo y esté más tiempo en casa porque de noche no se puede hacer otra cosa, a lo mejor les obligamos a estar más tiempo con los niños, que es una cosa buena, pero les quitamos tiempo, les hacemos más difícil que dediquen tiempo a otras cosas que podríamos considerar beneficiosas, como a lo mejor el ocio, si estamos preocupados por la industria de ocio, o el capital social, si estamos preocupados por la riqueza del tejido social, de las asociaciones, de la vida comunal, etcétera, de nuestros individuos y de nuestras familias, ¿no? El resultado un poco en términos, en un gráfico a lo mejor más visible, es este, ¿no? Esto es el tiempo dedicado a educar a los niños en términos de calidad medidos en minutos de la semana laboral, y vemos esta relación que, como digo, es positiva, no es una relación para nada perfecta, hay muchísimo ruido, hay regiones, de acuerdo a estos datos, que dedican mucho tiempo estando muy al oeste, como Asturias, y regiones que dedican menos, teniendo mucho más tiempo en términos, si pensamos así, en términos de esta relación de estar en el este o al oeste, como Baleares, pero sí hay una relación. Si ponderamos, de hecho, por el tamaño de las comunidades autónomas, la relación es algo más fuerte, porque aquí están las más, digamos, las más pobladas, están en el eje, están muy cerca de la línea de regresión, Cataluña, Madrid, Andalucía, y las menos pobladas son las que están fuera de los ejes, con lo cual la relación sería algo más fuerte. Pero en cualquier caso, el mensaje es que parece haber algunos indicios de que algo de esto puede haber, de que estar más al este hace que los padres tengan más tiempo para dedicar a sus hijos, pero hay el efecto es, primero, en términos de magnitudes no muy grande, unos 15-25 minutos a la semana, que no es despreciable en media, pero tampoco es un cambio, digamos, radical en modos de vida, y hay muchísimo, y más importante que eso, hay muchísimo error, o sea, no es una relación, digamos, para nada perfecta. Lo que es interesante señalar es que estas diferencias
sobreviven, digamos, al hecho de tener en cuenta las características individuales de los residentes en cada una de estas comunidades autónomas, que no es que los gallegos, como son más, es una población más envejecida, a lo mejor dedican menos tiempo que los valencianos, que es una comunidad más joven, sino que incluso descontando estas características individuales de los residentes en cada comunidad autónoma, este efecto de estar más expuesto, más de que el sol salga, se ponga más tarde o más temprano en función de la hora legal, sigue estando ahí. El argumento que he tratado de exponer es que la relación entre el mecanismo a través del cual la posición en el eje oeste-este está relacionada con una diferente cantidad de tiempo dedicado al cuidado de calidad de los hijos es la salida del trabajo. Y aquí vemos alguna evidencia de que esto es en concreto así. Habíamos visto antes que es cierto que en aquellas comunidades situadas más al este, la gente, aunque no entre al trabajo más tarde, aunque no entre al trabajo antes, sí sale del trabajo antes, y esto ahora vemos también que está relacionado con el tiempo dedicado a los niños. Es cierto que aquellos individuos que salen del trabajo más tarde, esto es una cosa un poco casi de perogrullo, pero tienen menos tiempo, incluso en el conjunto de la semana, incluso compensando por lo que puedan hacer durante el fin de semana, tienen menos tiempo para dedicar a sus hijos, ¿no? Entonces, para ir, no sé cómo voy de tiempo, pero para ir concluyendo, un poco mi reflexión a partir un poco de lo que hemos visto esta mañana y de lo que puedo aportar aquí es que hay una ventana de oportunidad para que un cambio en el uso de horario pueda tener algunos efectos potencialmente beneficiosos para la sociedad. Pero esta ventana de oportunidad es pequeña y que requiere de muchos pasos que pueden o no darse en la realidad. Mi idea es que cuando reasignamos las tareas en el día y decidimos dedicar, decidimos a qué hora entramos a trabajar, salimos, cuándo llegamos a recoger a los niños, cuándo los sacamos de las actividades extraescolares, cuándo cuidamos, cuándo hacemos la cena, etcétera. Esto no hay un único equilibrio definido solo por la hora solar, sino que hay el hecho de que otros individuos están haciendo muchas otras cosas, abre la posibilidad de que existan muchos, como dicen los economistas, equilibrios múltiples, en el que en algún entorno a lo mejor las sociedades decidan coordinarse en un equilibrio donde salgan de trabajar muy tarde, donde hagan comidas largas y siestas, por ejemplo, y otras donde a lo mejor estas siestas y estas comidas se reducen y salgan de trabajar más pronto y estén más tiempo luego seguido con sus hijos. Esta posibilidad no hay que descartarla, no hay que ser... Y mi percepción es que tampoco hay que ser tan determinista del hecho de que la posición geográfica, aunque hay mucha evidencia, hay más evidencia de que nos gusta muchas veces pensar, de que la posición geográfica, tanto en el eje este-oeste como en el norte-sur, como se ha apuntado esta mañana, está muy detrás de muchos de los patrones y de usos sociales que hacemos. El hecho de que la asignación de tareas diarias de los individuos sea un problema de coordinación entre familias, ciudades, sociedades, etcétera, abre la posibilidad de que existan diferentes equilibrios en los cuales los individuos decidan coordinarse en una forma de vida, a lo mejor que concentra las horas de trabajo en unas horas y permiten una mayor estabilidad, hay unos mayores espacios de tiempo por la tarde para dedicado a las familias, o en otros equilibrios a lo mejor como en el que tradicionalmente criticamos, que es este equilibrio en el que estamos nosotros de que las jornadas de trabajo se extienden a lo mejor en exceso, gracias a que pues, tenemos grandes pausas, mediodías más alargados, comidas, etc. Entonces, si esto fuera así, a lo mejor existe la posibilidad de que artificialmente, con un cambio en el uso horario, cambiemos este equilibrio en el que la sociedad ha llegado a estar. Y podemos pensar en que a lo mejor artificialmente, si adelantamos el fin de la jornada, si las horas de entrada son inflexibles, como parece ser el caso, y si las entradas de salida no lo son, a lo mejor forzamos artificialmente que la gente salga antes de trabajar y forzamos un cambio hacia, digamos, contribuimos a que los hábitos de los individuos sean más propensos a
a acortar el tiempo de mediodía, salir antes de su trabajo y volver antes a casa. Esto es una posibilidad que yo creo que hay algunos atisbos de evidencia de que podría ser lo que ocurra, pero que tampoco estoy totalmente seguro. Hay algunos, como digo, hay algunos atisbos de evidencia, algunos indicios que hacen pensar que algunas de las implicaciones de esta hipótesis podrían ser verdad. El hecho que donde anochece antes en términos de hora legal se vuelve antes a casa y los padres tienen más tiempo para dedicar a cuidado educativo con los menores, pero hay que ser muy escéptico de estos efectos. Primero, los efectos son pequeños y no están estimados con una enorme precisión. Es muy posible que haya efectos negativos en otras dimensiones. Esta mañana hablábamos, a lo mejor toda esta construcción se basa en la idea de que es malo que tengamos estos mediodías largos y estas salidas de trabajo más tardías que en el resto de los países de Europa a los que nos gustaría imitar, pero a lo mejor a lo mejor dentro de 10, 15 años descubrimos que era una cosa sana y saludable tener mediodías de hora y media y de 2 horas y donde los niños pudieran hacer comidas de 2 platos, etcétera, y que no te comer un sándwich o como lo hacen en Estados Unidos, y que a lo mejor lo que hemos cambiado este equilibrio de forma artificial, obligando a la gente a salir antes del trabajo porque le hacemos que sea de noche antes y reducimos este mediodía, pero a lo mejor esto tiene estos efectos negativos que ahora no hemos tenido en cuenta. También es muy probable que haya otros efectos negativos en otras dimensiones. Es posible que conforme forcemos a los individuos a volver antes a casa y a estar más tiempo con sus casas, esto a lo mejor es sano para el tiempo que están con sus niños, pero es malo a lo mejor para las actividades de vida social, de construcción de capital social, de implicación en asociaciones, de vida, etcétera. Muchas actividades de ocio que sabemos que en nuestro país son muy dependientes del hecho de que tengamos vida social con luz solar, ¿no? Y también yo creo que también hay que ser muy conscientes de que estos cambios, estos intentos de ingeniería social, forzando las horas de entrada de los cambios, digamos, de hábitos de los individuos a partir de pueden tener consecuencias imprevistas. Y yo creo que parte un poco de lo que yo he aprendido en todo este tiempo es a estar convencido de que los individuos, cuando nos cambiaron el uso hace 80 años, fuimos capaces de readaptarnos y de construir unas vidas sociales coherentes con ese uso social que teníamos. Yo creo que existe la posibilidad de que un cambio de uso cambie hábitos sociales y que algunos de esos cambios en hábitos sociales a lo mejor puedan tener consecuencias beneficiosas. Pero yo creo que hay que ser prudentes sobre, primero, la magnitud de estas consecuencias beneficiosas y sobre todo y en segundo lugar sobre cuánto de imprevistas son las consecuencias que pueden tener en algunas otras dimensiones. Y ahí lo dejaré. Gracias.